Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en PHP MySQL, en el que nos encontramos viendo cómo subir imágenes al servidor. Vimos en el vídeo anterior, y lo conseguimos, ¿no?, cómo trasladar una imagen de nuestro equipo local a una carpeta concreta del servidor. Vamos a ver en este vídeo cómo mejorar el código. ¿Por qué mejorar? Pues porque ahora mismo, tal y como tenemos nuestro código, podemos subir imágenes, pero también podemos subir cualquier tipo de archivo, ¿no? Y lo que nosotros queremos es, de alguna forma, limitar a que solo se puedan subir imágenes. Y no solamente eso, sino que también podemos subir archivos de cualquier tipo de tamaño, ¿no? Y seguramente no nos interese que los usuarios que visiten una página web en concreto puedan subir imágenes o cualquier otro tipo de archivo al servidor con el tamaño que ellos quieran. Se saturaría el servidor. Luego, entonces, tenemos que establecer dos tipos de límite. Por un lado, un límite en cuanto a tamaño de archivo y, por otro lado, un límite en cuanto a tipo. Si recordáis el vídeo anterior, tanto el tamaño como el tipo lo podemos rescatar o saber utilizando la variable superglobal $files, o sea que nos va a resultar fácil poner estas limitaciones. Así que vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos nuestra página web. También tengo abierta la carpeta del servidor con las imágenes que he utilizado para hacer las pruebas del vídeo anterior. Y vamos a intentar subir un archivo que no sea una imagen. Luego entonces seleccionamos archivo, selecciono por ejemplo un documento PDF o cualquier otra cosa que no sea una imagen, lo enviamos, nos dice cuál es el tamaño de ese archivo con el código que pusimos en el vídeo anterior, si recordáis, un echo y un $files imagen size. Y ahora, pues, si nos vamos a la carpeta del servidor, pues fijaos como efectivamente tenemos aquí un documento PDF. Entonces, esta es una de las limitaciones que debemos establecer. Y la otra es el tamaño. Vamos a empezar por la limitación del tamaño para que no puedan subir un archivo con cualquier tipo de tamaño. Entonces, bueno, pues si nos vamos al código de nuestra página, recordar que hemos rescatado o almacenado ya el nombre de la imagen, el tipo y el tamaño. Bueno, pues si tenemos en una variable almacenado el tamaño de la imagen gracias a $files imagen size, yo creo que está bastante claro que estas dos instrucciones, que son las que hacen verdaderamente el trabajo, elegir la carpeta de destino y mover el archivo de la carpeta temporal a la carpeta de destino, deben estar dentro de un condicional if que evalúe el tamaño del archivo que estamos subiendo, de tal forma que lo suba solo si se cumple un límite de tamaño. Podemos hacerlo de la siguiente forma: if tamaño imagen, que es la variable donde hemos almacenado el tamaño, menor o igual que 1.000.000 de bytes. 1.000.000 de bytes es aproximadamente 1 mega, con lo cual para imágenes yo creo que puede estar bien. Cerramos el paréntesis del if, abrimos la llave del if, y esta llave que hemos abierto aquí al principio deberá cerrarse en este punto en concreto, al final del código. De tal forma que estas dos líneas, que son las que hacen todo el trabajo, solamente se ejecutarán si esta condición es cierta. Si no es cierta, no. Vendría muy bien colocar un else para que de alguna forma, en caso de exceder el tamaño de la imagen, pues salga algún mensaje en pantalla, ¿no? Entonces aquí podemos poner, por ejemplo, un echo, el tamaño excede o el tamaño es demasiado grande. No nos vamos a complicar mucho con el mensaje, ¿no? Voy a comentar esta línea echo que tenemos del vídeo anterior, que solamente era pues para ver que efectivamente somos capaces, ¿no?, de ver el tamaño de un archivo que estamos subiendo. Una vez hecho esto, guardo cambios, voy a la página, vuelvo hacia atrás y ahora voy a seleccionar una imagen que tengo por ahí cuyo tamaño es superior a 1 mega. Luego entonces seleccionar archivo, me voy a esta carpeta en concreto y aquí pues tengo este paisaje. Vamos a ver si desde aquí podemos ver, antes de subirlo, cuál es el tamaño. Botón derecho, propiedades. Como podéis ver, me está diciendo que el tamaño de este archivo son 2,25 megas. Es decir, no me debe dejar subirlo. De tal forma que si lo escojo, pulso en abrir y le damos a enviar, pues me dice que efectivamente el tamaño es demasiado grande. Bueno, los caracteres latinos, para que los escriba bien, pues debemos cambiar la codificación de la página o utilizar entidades HTML. Esto lo corregimos ahora después. No os preocupéis. El caso es que si nos vamos a la carpeta del servidor, la imagen no está, era un paisaje. Si nosotros modificamos este límite, hemos visto que tenía 2,25 megas y aquí tenemos 1 mega como límite. Si esto lo subimos de 1 mega a 3, es decir, 3 millones de bytes,
guardo cambios, volvemos hacia atrás, ahora sí que debe dejar subir esa imagen. Selecciono archivo, no haría falta seleccionar archivo otra vez porque ya tenemos aquí la ruta, ¿no? Al no haber actualizado, pero bueno, para hacer el proceso completo selecciono de nuevo el paisaje, enviamos y ahora no sale ningún tipo de mensaje. Eso quiere decir que si me voy a la carpeta del servidor, pues efectivamente el paisaje está ahí. Luego entonces nuestro código está funcionando, podemos controlar perfectamente el tamaño del archivo a subir. Claro que es solamente una de las dos cosas que necesitamos controlar, el tamaño del archivo, porque de momento puedo seguir subiendo otro tipo de archivos, documentos PDF, documentos de texto, etcétera, ¿no? Si me voy al navegador, le digo seleccionar archivo y me voy a buscar un archivo de otro tipo, como por ejemplo un archivo TXT, abrimos, enviamos, si me voy a la carpeta del servidor, pues aquí tengo el archivo TXT. He conseguido limitar el tamaño, pero no el tipo. ¿Cómo limitamos el tipo? Pues con otro condicional, if. Entonces vamos a ver una cosa. Voy a utilizar esta línea que comenté aquí y que construí en el vídeo anterior, que me decía el tamaño de un archivo, para que me diga el tipo del archivo que estoy subiendo. Quito el comentario y pues en vez de utilizar $files imagen size, pues debería de utilizar $files imagen type, esta instrucción de aquí, o bien, más fácil aún, utilizar la variable tipo imagen, donde estamos almacenando el tipo, ¿no? Luego entonces, $tipo imagen. De momento, suba lo que suba, me tiene que decir qué es lo que estoy subiendo. Y ahora veréis por qué quiero ver esta información. Guardo cambios, volvemos hacia atrás, voy a subir una imagen. Seleccionamos archivo, voy a las imágenes, escojo una y la subo. Fíjate que me está diciendo que subo un image JPEG. Image. Quedaos con ese dato. Vuelvo hacia atrás. Subimos otra imagen diferente. Nuevamente, image JPEG. Eso quiere decir que cuando subimos una imagen, $files imagen type, lo que me devuelve es imagen barra y el formato, que puede ser JPEG, puede ser JPG, puede ser PNG, puede ser GIF, que son los que yo quiero controlar, pero siempre con el image delante. Si en vez de subir una imagen subimos otro tipo de archivo, voy a subir, pues yo qué sé, es que estos ocupan un montón, ¿no? Bueno, este no. Subo un zip. Bueno, pues subimos. Fíjate que ahora ya no me dice image, dice application. Es decir, depende del archivo que subas, pues el comienzo del tipo es uno u otro, ¿no? Si es una imagen, image, si es otro, pues puede ser application o puede ser otra cosa. Lo que a nosotros nos importa es que si subimos una imagen, todo comienza por image barra y después el formato. Visto esto, nos vamos a nuestro código, vuelvo a comentar la línea de turno y ahora, pues para controlar el tipo, lo que haría sería, dentro del if anterior que controlamos el tamaño, que controla el tamaño, un if que controle el formato. De tal forma que las dos líneas que hacen todo el trabajo, elegir la carpeta destino y moverlo allí, solamente se ejecuten si primero han pasado por este if del tamaño y si después han pasado por el if del tipo que voy a construir ahora mismo. Es decir, van a tener que cumplir las dos condiciones a la vez. De tal forma que sería, por ejemplo, if tipo imagen, que es la variable donde tenemos el tipo de la imagen, igual a image barra JPEG, que es lo que acabamos de ver, o, y ahora pues aquí tendría que evaluar el resto de condiciones. Operador lógico o, y para no escribir tanto voy a copiar esta instrucción, ahora después la modifico para los JPG o los PNG o los GIF, por ejemplo, ¿no? Y ahora cambio el formato, es decir, este JPG, este pues PNG y este de aquí, el último, pues un GIF. Y ahora aquí cerraríamos el paréntesis del condicional if. Abriríamos la llave de este if y ahora hay que tener mucho cuidado de ver dónde cerramos esa llave, ¿no? Es un if anidado, está dentro del anterior. La llave de apertura de este if pues es concretamente esta. Eso quiere decir que la llave de cierre de este if anidado debe cerrarse antes que la del if padre. Luego entonces debería de cerrarse ahí. Y adicionalmente podemos crear también un else. No sería necesario para que funcionara,
pero vendría muy bien para informar al usuario en caso de que suba un formato que no corresponde. Luego entonces else, abrimos la llave de este else, la vamos cerrando ya, y aquí pondríamos un echo diciendo solo se pueden subir imágenes, y podéis poner adicionalmente los formatos JPG, JPEG, PNG GIF o el mensaje que queráis, ¿no? Algo que informe al usuario. Y bueno, pues una vez hecho esto, el código en principio ya debería funcionar. Guardamos cambios, nos vamos hacia atrás en nuestra página. Fijaos en la carpeta del servidor que he subido ya de todo. Voy a borrar estos archivos, la imagen, el zip, el TXT, el PDF. Voy a dejar solamente las imágenes para que comprobéis cómo efectivamente solo podemos subir pues imágenes. Voy a intentar subir el PDF. Bueno, pues selecciono el PDF, abrimos, enviar. Solo se pueden subir imágenes, JPG, JPEG, el mensaje que hemos puesto, ¿no? Mientras que si intentamos subir un TXT, pues me va a decir exactamente lo mismo. Pero si intento subir una imagen, del formato que sea, todas estas son JPG y JPEG, ¿no? Bueno, pues selecciono la imagen, ahora sí, no sale ningún tipo de mensaje, y si voy a la carpeta del servidor, pues aquí tengo la imagen que acabo de subir. Bueno, pues ya está terminado, controlado. Ya hemos visto cómo limitar el tamaño del archivo. Lo tengo en 3 megas. Si lo queréis bajar, pues aquí, en vez de 3 megas, 1 mega. Y cómo controlar también el tipo de archivo. Creo que a estas alturas del curso no hace falta que explique detalladamente cómo funciona este condicional if con los o condicionales. Realmente estas dos líneas de código, para que funcionen, deben de cumplir 5 condiciones. La del tamaño y las 4 que estamos evaluando aquí, o una de las 4, mejor dicho, ¿eh? No 5 condiciones, sino realmente 2, la de arriba o una de estas. Bueno, pues ya que hemos visto cómo subir imágenes o cualquier otro tipo de archivo, pero estamos trabajando con imágenes al servidor, vamos a ver ahora cómo desde una página web ver esas imágenes que los usuarios han podido ir subiendo, ¿no? ¿Cuál sería el funcionamiento de esto? Bueno, pues como lo hacen los CMS, ¿no? Los que conozcáis CMS tipo WordPress, Drupal, Joomla, OSCommerce o cualquier otro, sabréis que las imágenes se guardan en una carpeta del servidor tal y como las tenemos nosotros, y luego en la base de datos, en un campo concreto de una tabla, lo que se hace es almacenar la ruta a esas imágenes que están en una carpeta en concreto. Es decir, las imágenes se puede hacer, pero normalmente no se almacenan como tal en una base de datos, sino que lo que se hace es almacenar la ruta que está apuntando a un directorio dentro de tu servidor. Y después tendrás que hacer la consulta de turno SQL que lea los registros que hay dentro de esa tabla, y al leer la ruta lo que haga es mostrar la imagen que se encuentra almacenada en el servidor. Eso quiere decir que el primer paso sería conseguir almacenar la ruta de estas imágenes en un campo de una tabla que tengas construida en tu servidor, ¿no? Si nos vamos a phpMyAdmin, que lo tengo aquí abierto, pues nosotros tenemos la tabla de productos, si recordáis, dentro de la base de datos pruebas. También tengo esta tabla dentro de otra base de datos, pero estamos haciendo las prácticas, por lo menos las últimas, con la base de datos pruebas. Pues esta tabla de productos, creo que todos la conocemos ya, pues cuando pulsamos en ella nos muestra una serie de artículos, y viene bien porque tenemos un campo foto que hasta ahora siempre hemos visto como null, es decir, no hay ni una sola foto almacenada de estos artículos. Yo no tengo fotos de estos artículos, es decir, yo no tengo una foto de un destornillador, un coche teledirigido, una raqueta de tenis, etcétera, pero vamos a utilizar otro tipo de fotos, imaginándonos que son fotos de destornilladores, coches teledirigidos, etcétera. Por ejemplo, las fotos que os he enseñado hace un instante, las vamos a ir almacenando en este campo foto, y después rescataremos la información de esta tabla para que nos muestre la información del artículo con su foto correspondiente. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar que el campo donde vamos a almacenar la imagen es un campo de tipo texto y que tiene la longitud adecuada. La longitud adecuada para asegurarnos de que, por largo que sea la ruta al archivo de la imagen, pues sea capaz de almacenarla. Luego entonces, en phpMyAdmin, si nos vamos a estructura, podemos ver dentro de esta tabla como el campo foto es de tipo texto, pero tiene una longitud de 10, por lo menos en mi caso, que es la que le puse en su día por defecto, o la que me puso
phpMyAdmin cuando importé esta base de datos. Voy a cambiarlo, le voy a poner una longitud de 50. Luego entonces pulso en cambiar y aquí pues le voy a decir 50. Guardo. Esto lo podía haber hecho también con código, con SQL, pero es más fácil así, ¿no? Ya tengo un campo foto, el cual pues tiene una longitud, un campo de texto con una longitud de 50. Y ahora pues debemos crear una instrucción SQL que vaya almacenando pues fotos dentro de estos artículos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a almacenar, por ejemplo, una foto en el primer artículo, que se trata de un destornillador. La foto que almacenemos da igual, como he dicho antes, ¿no? Bien, pues, ¿cómo lo haríamos? Nos vamos a nuestra página y después de haber controlado todo el tema del tamaño de la imagen, el tipo, etcétera, pues tenemos que crear una conexión, es decir, yo me iría, voy a hacer aquí un poco de hueco, justo donde hemos terminado el código anterior, por supuesto antes de cerrar el código PHP. Y aquí pues tengo que crear una conexión a la base de datos, etcétera, etcétera. Como esto ya estamos cansados de hacerlo en el curso y además de varias formas, MySQLi, PDO y orientado a objetos, bueno, pues voy a utilizar la más sencilla con un copia-pega quizás, pues por ejemplo con MySQLi. Lo primero quizás sería localizar el archivo de los datos de conexión, que yo concretamente pues lo tengo por aquí, lo hice en su día, que va a conectar con localhost, la base de datos, usuario root, contraseña en blanco, ¿no? Entonces este archivo lo podemos dejar donde está, pero yo voy a hacer lo siguiente, lo voy a copiar y me lo voy a llevar al mismo directorio donde estoy trabajando con estos dos archivos, con el index y con datos imagen. Y una vez que lo tengo aquí, pues utilizo la instrucción here, que ya conocemos todos, para incluir este archivo de datos de conexión dentro de nuestro código y poder utilizar así pues el nombre de la base de datos, etcétera, ¿no? Y ahora pues voy a localizar por aquí otro archivo, conexión base de datos, donde tengo pues una conexión que hicimos hace ya tiempo con MySQLi, ¿no? Entonces aquí tenemos el require, que ya lo he incluido yo, y ahora copio toda esta instrucción que se encarga de conectar, decir qué tiene que hacer si la conexión no tiene éxito, establecer el juego de caracteres, y luego aquí pues la instrucción SQL que voy a modificar y la ejecución de esa instrucción MySQL. Es decir, todo este código lo copio y me lo llevo detrás del require. Y ahora hago las modificaciones pertinentes, ¿no? Esta línea la dejo como está porque me sirve. Debo conectar con la base de datos prueba. Este if pues también lo voy a dejar y esta instrucción también y el juego de caracteres también. Lo que tengo que modificar es la consulta SQL, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente, voy a poner, en vez de llamar a esta variable consulta, pues SQL, y aquí pues debo de construir una instrucción de tipo insert into, para que inserte dentro de la base de datos. Insert into productos. Aquí iría el campo en el que voy a trabajar, el campo es foto, luego entonces foto, y ahora iría el valor, values, y aquí pues tenemos que poner entre comillas la ruta a la imagen. ¿Y eso dónde lo tengo almacenado? Pues eso lo tengo almacenado desde hace ya bastante tiempo dentro de esa variable, nombre imagen. Luego entonces aquí deberíamos de poner nombre imagen. Y bueno, pues aquí cerraríamos el paréntesis. Ahora, pues bueno, resultado, voy a quitarle aquí la S, es igual a MySQL query de conexión SQL, que es la variable que me he creado ahora para manejar esta instrucción, ¿no? Y faltarían más cosas, pero vamos a ver si hasta aquí vamos bien. Guardo cambios. Ay, aquí falta una cosa, perdonad. Insert into productos, foto, values, nombre, imagen, pero hemos dicho que para el primer artículo nada más, para ver si esto va funcionando. Where, y tengo que establecer el criterio. Y el criterio, como solamente quiero que lo haga para el primer artículo, where código artículo igual a R01, porque si no me lo va a insertar en todos. Y solamente quiero que lo haga para el primero. Luego entonces where código artículo, voy a asegurarme de a ver cómo tengo código artículo escrito. Creo que son dos acentos. Bueno, ahora después lo veremos. Igual a comillas a R01. Cierro la comilla simple y se cierra la comilla doble. Ahora sí, guardo cambios.
Bueno, aquí me estoy dando cuenta de una cosa importante. Estamos utilizando una instrucción insert_into, que esto es para introducir nuevos registros. Es decir, si nosotros nos vamos a la tabla, si yo quiero meter una imagen para el primer artículo, no puede ser una instrucción de tipo insert_into, porque eso lo que hace es insertar un registro nuevo. Si dejamos un insert_into, lo que haría sería insertar la imagen en un registro nuevo al final de la tabla. Luego entonces tampoco no tiene sentido la condición where que le hemos puesto. Si queremos, esto ha sido un fallo mío, ¿no? Si queremos insertar una imagen para el primer registro, eso debe ser una instrucción update, para que modifique, es decir, update productos, set foto igual a la ruta where, código artículo igual a R01, ¿no? Pero bueno, de todas maneras vamos a hacer una cosa, lo hacemos de las dos formas. Vamos a dejar el insert_into sin la condición where, que no tiene sentido, para que veamos cómo efectivamente nos va a insertar la ruta de la imagen como un registro nuevo al final de la tabla. Antes de ejecutar el programa, si nosotros nos vamos al final de nuestra tabla, vemos que esta tiene pues 41 registros. Después de ejecutar este código, debería de aparecer un registro nuevo con todos los campos en nulo, excepto el campo foto, que es el que nosotros estamos intentando manipular, ¿no? Y en el campo foto debería de aparecer el nombre de la imagen. Y cuando hayamos hecho eso, intentaremos cambiar nuestra instrucción insert_into por un update para ver si somos capaces de efectivamente introducir una imagen para el primer artículo. Bueno, pues si nosotros nos vamos a nuestra página, volvemos hacia atrás, seleccionamos una imagen, por ejemplo esta navaja que tenemos aquí, y la enviamos al servidor. Por un lado, si voy a la carpeta del servidor, veo como esa imagen efectivamente está ahí. El nombre de esta imagen es un nombre numérico, ¿no? 195, etcétera, etcétera, .jpg. Si ahora nos vamos a la base de datos y nos movemos al último registro, deberíamos ver cómo efectivamente así es, ¿no? Ahí tenemos nuestro campo foto con el nombre de la imagen. Y ahora vamos a ver si somos capaces de lo que os he comentado, lo que pretendía yo en principio, ¿no? Es decir, ponerle una imagen a un artículo en concreto, por ejemplo el primero, o el que vosotros queráis, ¿no? Y esto sería cambiar el insert_into por un update. Es decir, mira, voy a comentar esta línea para que podamos tener las dos líneas de referencia. En vez de un insert_into, pues yo aquí le diría lo siguiente. $SQL va a ser igual a update productos set foto igual, y ahora es donde iría aquí la ruta de la imagen, ¿no? Comillas, porque es un campo de tipo texto, y la ruta de la imagen pues la tengo en nombre imagen. Update productos set foto igual a nombre imagen, where código artículo igual a comillas a R01. Se cierra la comilla simple del código artículo, la comilla doble de la instrucción SQL, punto y coma. Guardamos este código, vamos a nuestra página, volvemos hacia atrás, voy a utilizar la misma imagen. Borramos la imagen del servidor, selecciono, cojo la imagen nuevamente, la enviamos, debe aparecer nuevamente en el servidor y ahora si nos vamos a la base de datos y actualizamos, pues debería de aparecer, y así es, como imagen del primer artículo. Bueno, pues esta sería la forma de llevarnos lo que es la imagen a la base de datos. En el próximo vídeo veremos cómo rescatar esa imagen de ahí para poder verla en una página web junto con el resto de información. Así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.